Hoy vamos a demostrar algunas de las piezas religiosas en el Palo Mayombe que están construidas mal y que se le están vendiendo a las personas y entregándole este tipo de fundamentos como ese 7 rayos o este 7 rayos o estas matari falsas que venden en las botánicas por $50. Lo están engañando totalmente. Vamos a hablar también de aquellos rayamientos sádicos que hoy en día se pueden ver en esos que dicen que son monazos Congo. La realidad hay que palparla y verla y darnos cuenta que si tenemos algo parecido a todo esto, simplemente no sirve y que hemos perdido nuestro dinero. Yo particularmente, yo voy a casa del padrino, hay que darme el dinero para atrás. Si me hace este tipo de cosas un padrino a mí, posiblemente tenga tremendo problema conmigo. Esto es una cosa sádica, un 7 rayos que no sirve, pintado de rojo y blanco, una enganga de zarabanda en un caldero de guerrero. Es una cosa increíble lo que está pasando. Un mamachola con los palos solo atrás, con un candango que no es el que utiliza. 7 rayos, que es un enredo lo que están dando las personas. Esto es algo que no se puede aguantar. Un zarabanda en un caldero de guerrero del Lucumí, con un enredo también terrible. Otro 7 rayos en México, que no es ni 7 rayos, ni es nada de lo que es una religión o de lo que es Palo Mayombe. Un zarabanda en Venezuela, una cosa terrible. Estos fundamentos también encaramados, no sé dónde. Un mamachola increíblemente mal hecho. Aquí vemos diferentes fundamentos en lo mismo. Esto no tiene nada que ver con Palo Mayombe. Estos son personas que están robando, estafando. Un zarabanda loco, porque esto es una cosa loca. El que hace esto es una persona que está loco, sin duda. Y están engañando y están sacándole dinero a las personas y están viviendo del cuento. Y las personas, lo más lindo es que se dejan engañar. Usted puede ver hasta enganga con 2 empacas, o un zarabanda en caldero de guerrero, o un caldero hecho ahí, o un 7 rayos en una maceta donde se siembran matas. Esto es algo increíble. Y después dicen que el tataíta Iraca que está diciendo, tengo que decir porque esto lo tiene que saber el mundo entero, el robo que existe en nuestra religión, porque esta religión es afrocubana, neta afrocubana. Todo aquel que se la quiera lucir con ella, no es así. Esto es afrocubano y por lo tanto tenemos un orden que seguimos para que estas leyes religiosas se mantengan intactas. Y esto lo que está viendo es, como decimos, un descaro. Esto, un encuyo con bolas en los ojos, un encuyo de cemento con caracoles de santería, un esqueleto plástico, una carabela de yeso, una cosa increíble, un munazo Congo en Venezuela, fundamento de mamachola y una cosa enredada ahí. Todo esto en México, Venezuela, Puerto Rico, España, Cuba, Estados Unidos. Lo que está pasando, y después dice que estos son engangas y vienen aquí la gente y rayan, y engangas en Cuba mal construidas y engangas que están siendo mal hechas o fundamentos de mamachola a media. Es una cosa increíble lo que está pasando. Todo esto lo tengo que enseñar porque es demasiado. En cuyo que con palo, como si fuera enganga, una enganga a la mitad,
otro enredo aquí que han tratado de arreglarlo y coger enseñanzas mías, pero nada ha funcionado porque eso no funciona. Este tipo de enredo de los fundamentos, todo esto lo que hace es atrasar a la persona, buscar enfermedades, tener todo tipo de tropiezo con la justicia, otra enganga entregada de esa manera. Pero ¿hasta dónde puede llegar estas personas que son estafadores? Candango con teléfono es una cosa que no tiene, o otros 7 rayos de esa manera, o obras que ponen en el frigidero, en el horno, no sé, es como que yo nunca había visto, la verdad, tantos locos metidos en esta religión. Y no solo que son locos, sino que también convierten locos a otras personas que vienen a esta religión para que lo ayuden. Un candango de 7 rayos con otro fundamento de Cuba, mal hecho, todo mal construido, las engangas pintadas de rojo y blanco, otra enganga en Cuba de esa manera, otro candango, lo mismo, enredo y más enredo. Yo no sé ni cómo ustedes están vivos, pero locos sí están y atrasados al seguro que están, porque las engangas tienen corriente en movimiento circular, a la izquierda primero y a la derecha después. Y esto significa que si no hay corriente no existe nada. Las engangas que tienen 15 quillumbas, fundamento de mamá chola mal hecho, que con collares y cosas, es una cosa que han creado, otra que está inventando, imitándome, lo mismo haciendo los signos mal, con una pila de cosas ahí que ni sirven. Otra ganga, lo mismo, de Sarabanda, la fábrica de ganga de Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde quieren llegar? Otra ganga en Cuba, otro lucero enredado ahí que lo que hace es, así usted ve cómo está esa ganga, así mismo va a estar la persona. Para que ustedes sepan eso, así que si tienen eso, lo mejor que hace es darle camino. Miren para esto. Esto es un 7 rayos. Este es otro 7 rayos. México. Los rayamientos sadistas de decir que es un HP el tipo que está haciendo eso. Las engangas con dos bititas inmensos. La ganga judía nueva ahora que existe en México. La ganga construida en caldero de Guerrero. Mire cómo es un caldero de enganga. La enganga de Sarabanda esa, toda enredada. Un 7 rayos loco también. Fundamento de mamá chola, mamá un bo centella entregado desde Cuba. Todo lo que están entregando a la gente, tierra y palo y todo es un cuento y una falta de respeto a los creyentes. Sí, miren esto es increíble. Estos son engangas y calderos de 7 rayos y yo no sé de dónde sale eso, bóvedas espirituales que parecen que son de todo la bóveda. La bóveda no lleva nada más que vasos, y 2 copas y 7 vasos. Esto es una bóveda espiritual. Tú no puedes poner fotografía en una bóveda espiritual, tú no puedes hacer nada de eso, ni poner fotos de muertos, ni poner libros, ni poner ahí nada. Eso es nada más espiritual. Aquí estamos viendo la verdad. ¿Cómo es que funciona esta religión? ¿Cómo el Tatay Tiraca ha podido expresar a ustedes de esta manera para conocimiento de todos? Un 4 vientos. Esto es un 4 vientos. Lo que hacen otra gente, no sé qué es lo que es. Otro invento. Y así, esto es un munanzo de Sarabanda, esto es un munanzo verdadero en Venezuela del ahijado mío, Tata Musukambi. Pueden confiar en esa persona que es un hombre serio, que lo va a llevar por el buen camino, que va a aprender.
que va a enseñarle la religión como es, cómo el Tataí Iraca tiene un Munanzo Congo, cómo entrega un Munanzo Congo de la manera que lo hace, cómo es que el Tataí Iraca enseña formas primitivas que otras personas no enseñan y está en la línea correcta de lo que es un Munanzo Congo. ¿Cómo es posible que existan tantas personas que se dejen engañar y robar? Ahora mismo hay una persona en México, una mujer, que está recolectando dinero, le está quitando a las personas $2.500, como 47,000 pesos mexicanos, que dice que va a Cuba a verme a mí, que va a traer los fundamentos. Y lo que es una estafa, y está utilizando hasta fotos mías, eso es lo que me han contado. Así que tengan cuidado con esas estafas, porque si yo no recomiendo a la persona, ni se tiren. No pueden decir, no, porque él es ahijado mío, él es mi padrino, todos esos cuentos. Yo los que recomiendo están aquí, Tata Lamba, España. Una Matari de 7 rayos verdadera. La Enganga Tulumana, Munanzo, verdadero. No la pila de cuentos que hemos estado mirando aquí, un 7 rayos de Tata Lamba, España. La forma primitiva con que se trabaja, las limpiezas. Es un mundo totalmente diferente al que se está viviendo en la religión. Yo creo que los mexicanos son unas personas bastante creyentes y que si ellos llevan la religión verdadera, ellos pueden llegar muy lejos, igual que los venezolanos, igual que los puertorriqueños, igual que todas las personas creyentes que quieren ir por la línea recta, pero la mentira no lo ha dejado avanzar. Y ese es el problema que tenemos. Y aunque yo quiera arreglar las cosas, es casi imposible que yo pueda arreglarlo todo, porque muchas personas no llegan a mí porque no tienen internet. Pero sí puedo dar estos conocimientos para que la persona pueda darse cuenta que lo han estado engañando. Yo cojo esa ganga y se la llevo al padrino. Le digo, oye, tiene que devolverme el dinero para atrás porque yo no quiero la mierda esta. Si tú no me vas a devolver el dinero ahora mismo, yo voy a coger todo lo que tú tienes aquí, me aparezco ahí con 3 o 4 tipos y se lo desbarato todo, como hacen en Cuba. Que cogen cuando el palero engaña, van a Cuba allí y cogen, se meten para adentro de la casa y cogen la ganga y van para la esquina y se la encachan contra el piso. Eso es lo que se hace, porque ese tipo no es religioso y no es nada. Ese tipo lo que es un ladrón, un explotador, un cara dura, un hablador de más. Eso es lo que está sucediendo. Y muchas personas, al escucharme de la forma que estoy expresándome, dicen, es verdad lo que está diciendo, esto ya tiene que parar. Yo voy con ese caldero de mierda que me dieron y se lo llevo ahí al tipo, le digo, oye, hay que darme mi dinero para atrás. No, que el dinero, que es muerto, no, muerto, mierda, muerto. Hay que darme mi dinero para atrás, si no voy a coger todo esto y te lo voy a desbaratar aquí. Y no pasa nada porque esa gente no tiene nada. Pero bueno, eso es un consejo que es un poco fuerte, como lo hacen en Cuba. Las formas primitivas que tenemos de trabajar datan de cientos de años. Los encutos sangabilongo, piezas que se entregan a la persona sin estar rayada o no, son sacos de guardar brujos o brujería. Estos sacos pueden ayudar a la persona, estas piezas ayudan a las personas para abrir sus caminos, no importa si es religioso o no. Los ganguleros tienen estas piezas religiosas y es llamado los encutos sangabilongo, saco que se guarda la brujería. Y estas piezas son importantes porque la dan por el camino que tiene la persona. Esto sirve para limpiar a la persona de brujería. Esto sirve también para quitar malas acciones, la envidia, abrir los caminos de la persona, y es hasta mucho mejor que otras piezas religiosas. No hay que entregar un lucero,
Cuando uno lo raya no le tienen que entregar un lucero. ¿De dónde ha salido eso? Uno le entrega un lucero cuando se lo entregan con la enganga. Cuando usted se hace tata, usted espera que ya usted sepa el dialecto, sepa algunos trazos, sepa cómo andar con la enganga, porque has estado andando con la enganga de su padrino, y entonces usted puede recibir esos fundamentos. Pero si usted no sabe, es como que le dieran un carro del año sin manejarlo, va a chocar y posiblemente se mate. La vida hay que llevarla como es. Tenemos que aclararlo todo, porque de esto no hay mucho que puedan decir la verdad como la estoy diciendo yo. No me interesa los habladores, ni me interesa el que lo hace mal o el que lo hace bien. Eso no me interesa. Yo lo voy a hacer bien para que las personas lo vean. Y cuando vean algo que está mal, van a decirle: esto no sirve, esto es otra mierda lo que está dando este tipo. Y así usted no va a caer en el gancho de que le están robando los 2.000 o los 3.000 o los 700 o los 900 que le están robando. Por eso, siempre decir la verdad es lo importante. Sin la verdad no hay religión. La mentira tiembla cuando yo hablo. Están esperando, loco, a ver qué video saco, porque se sienten que lo estoy avasallando. Y solo lo que estoy diciendo es la verdad, ni para ellos, sino para las personas que están engañando. Una vez más, un ensalamaleco para todos los tataítas, tata, yay, engueyo, y que Sambiampungo, cutare todos los días de agüe, que agüe son agüe y mañana son mañana, que Congolango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Aprenda para que pueda mandar, no se deje engañar.